Una de las frases que más me ha llamado la atención a lo largo de esta campaña, dicha por el señor Sayas, es: si Navarra Suma gana las generales, Uxue Barkos comienza a despedirse del gobierno de Navarra. Sí, porque yo creo que por primera vez tenemos unas generales muy pegadas a las forales y por tanto el resultado de las elecciones generales va a marcar, es la mejor encuesta que tenemos, la encuesta más real para saber cómo sienten los ciudadanos navarros su afecto o desafecto a lo que está pasando en Navarra. Y yo creo que Uxue Barkos ha decepcionado a mucha gente en esta comunidad porque prometió un gobierno para todos los navarros, hemos visto cómo ha hecho un gobierno solo para los nacionalistas, prometió un gobierno social, hemos visto cómo la sanidad, la educación o las políticas sociales han ido hacia atrás en lugar de hacia adelante. Con el PSN hay mucho más que les une que lo que les separa, realmente. Sí. ¿Ven cerca Navarra Suma del Partido Socialista, con un Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez y por María Chivite aquí en Navarra? Es que el problema del Partido Socialista es Pedro Sánchez, no es el proyecto socialista. Yo lo decía ayer en el debate, yo he hecho política muy cerca de muchos socialistas en esta comunidad y creo que los mejores años de esta tierra son los años en los que hemos hecho acuerdos de gobierno que han dado empleo, que han dado estabilidad, que han dado infraestructuras y que han dado progreso para Navarra. El problema es que Sánchez ha optado por llegar a ser presidente dejando los principios a un lado y llegando de la mano de todos los independentistas que hay en el Congreso, pero no solo de todos los independentistas, es que incluso de las manos de los amigos de Otegi, lo que es una bofetada a todos esos socialistas que durante tanto tiempo se han jugado en esta tierra el tipo defendiendo la libertad. Pero es verdad que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que no ha sido aupado gracias a los independentistas, y lo dijo claramente en los dos debates nacionales, ¿no? Hombre, yo creo que es muy difícil negar la evidencia, y la evidencia es que hubo unos votos así a Sánchez, que esos síes a Sánchez fueron los del partido de Torra, los de los amigos de Uxue Barkos del PNV, los de Junts por Sí del señor Puigdemont y los amigos de Otegi. Todos esos votaron que sí. Yo le digo, si yo me presentase alguna vez a una investidura, a mí todos esos no me iban a votar. Con lo cual, cada uno tiene que saber cómo llega a los gobiernos y por qué acepta llegar a los gobiernos así. ¿Navarra Suma se ve capaz de convencer o de disuadir, si fuera necesario, al Partido Socialista? ¿Cuál es esa estrategia para alcanzar un posible pacto con el PSN en nuestra comunidad? Yo creo que lo mejor que podemos hacer para gobernar Navarra es sumar muchos escaños. Cuantos más escaños pongamos sobre la mesa, más difícil tendrán los demás la alternativa. ¿Por qué? Porque la sociedad navarra habrá hablado con muchísima claridad respecto al proyecto que quiere para esta tierra. A partir de ahí es muy difícil sumar mayoría absoluta, es muy difícil, y por tanto, obviamente, lo normal es que tengamos que acordar. Yo por eso digo que estas generales también son muy importantes, porque si el señor Sánchez llega a la Moncloa de la mano de todos los independentistas, en Navarra veremos al Partido Socialista apoyando a todos los independentistas. Lo tiene claro, señor Sayas. Yo creo que sí. El autogobierno, desde luego, está siendo el eje fundamental prácticamente de todas las formaciones que aspiran a presentarse al Congreso de los Diputados, pero con miradas distintas al autogobierno, ¿no? Recordamos, por ejemplo, cómo Gero Abay tiene como lema de campaña Navarra no se toca, algo que ustedes han criticado de forma insistente a lo largo de esta campaña. ¿Cuál es la idea de autogobierno que tiene Navarra Suma? Bueno, nosotros creo que nosotros hemos nacido para defender el autogobierno de esta tierra, para defender la foralidad. Y Navarra Suma tiene un acuerdo entre los tres partidos que respeta la foralidad de Navarra, que la defiende y que respeta el convenio económico. Yo sé que hay otras formaciones a las que les gustaría que dijésemos otra cosa, pero esa es la que hemos firmado y esa es la que es la realidad. Pero acabo con una cosa. Ciudadanos ha planteado alguna vez ciertas dudas en relación con el régimen propio de nuestra comunidad. Sí. ¿Hay firmeza en que Ciudadanos apoya el régimen propio? Sí la hay, pero exactamente. Pero voy a responder también a una cosa que me decía antes sobre la señora Barkos y la campaña de Navarra no se toca, ¿no? Hombre, la campaña de Navarra no se toca. Alguien que ha manoseado Navarra durante 4 años llenando esta tierra de curriñas, es que la credibilidad que tiene Uxue Barkos diciendo ahora que es navarrista es la que, como si le dijera yo que de la noche a la mañana me he vuelto a ver chale, pues evidentemente a la gente le daría la risa. Pues eso es lo que le pasa cuando la señora Barkos dice que es navarrista, que la gente dice, oiga, un poco el humor está bien, pero ya llegar al cinismo es reírse de la gente. Y en lo que usted me preguntaba, mire, yo creo que al final nosotros hemos oído muchas veces posiciones contrarias al convenio económico de partidos como de la señora Díaz en Andalucía, lo hemos oído de la señora Cifuentes
por cierto, con mucho desconocimiento sobre lo que es el convenio económico y con mucho populismo en las comunidades en las que ellos gobiernan. Entonces, que haya personas dentro de Ciudadanos que no estén de acuerdo con el convenio no es algo diferente de otros partidos, pero exactamente igual que esos partidos tienen un compromiso con el mejoramiento y tienen un compromiso con el convenio, Ciudadanos como partido ha firmado lo mismo. ¿Por qué no vamos a dudar de los otros partidos y sí de Ciudadanos? Tranquilos, por tanto. Yo, hasta que se demuestre lo contrario, estoy tranquilísimo y no tengo por qué dudar de algo que ha sido firmado y que además ha sido ratificado por todos los líderes de Ciudadanos que han venido a esta comunidad. ¿Vox preocupa Vox a Navarra Suma? Yo creo que Vox preocupa a la sociedad más que a Navarra Suma, porque creo que los populismos no son buenos nunca y que las respuestas fáciles a problemas que no son fáciles lo vimos en la izquierda con Podemos. ¿Y qué ha pasado? Que hoy muchos de los votantes de Podemos están decepcionados, porque lo que Podemos prometía, que parecía fácil de alcanzar, era imposible desde el punto de vista institucional, pero era un mensaje que conectaba en un momento que la población tenía un sentimiento. Bueno, pues yo creo que Vox es exactamente lo contrario, es lo mismo, pero en el otro lado, es tratar de entroncar con problemas que la gente percibe, pero de una manera cuyas soluciones no son reales ni posibles. Estamos viendo imágenes precisamente del acto de Vox en Navarra. ¿Hay alguna similitud entre Vox y Navarra Suma? Pues como puede haberla con Geroa Bai, como puede haberla con Podemos, como en todo no estamos en contra. Hay leyes en el Parlamento que salen por unanimidad y eso significa que hay puntos que todos los partidos estamos de acuerdo, pero eso no significa que nuestra ideología, la ley de policías, por ejemplo, nosotros coincidimos en el voto con EH Bildu. Eso no significa que nuestra ideología sea la misma que EH Bildu, sino que hay temas en los que, por supuesto, estaremos de acuerdo y en otros en los que discrepamos. Si hubiera que alcanzar acuerdos y eso supondría recibir los votos de Vox, ¿Navarra Suma estaría de acuerdo en recibir esos votos? Es cierto que las encuestas dan al menos un 3% de apoyos, ¿no?, a esta formación liderada por el señor Alustiza en Navarra, pero si fuera necesario. Bueno, nosotros en primer lugar no nos vamos a presentar a la investidura de España, por lo tanto ni recibimos los apoyos ni los dejamos de recibir. Y en segundo lugar, nosotros todo acuerdo que tenga que ver con UPN, porque luego nosotros en el Congreso nos vamos a ir al grupo mixto, lo tiene que ratificar y que lo tiene que proponer el Consejo Político del partido. Por tanto, fíjese usted lo que yo puedo hablar en nombre de 250 personas. Más cuestiones. Tráfico. Usted se reunía recientemente, señor Sayas, con un grupo de representantes de los cuerpos policiales. Se habla de esa asunción de competencias, de autogobierno también en este sentido. Y usted ha dejado claro que no sobra ningún policía en Navarra. Exacto. Es que yo creo que quienes están reivindicando ahora competencias, a pesar de que yo estoy de acuerdo en algunas de esas competencias que se pueden reivindicar, no lo están haciendo porque quieran un mayor autogobierno para Navarra, sino que lo están haciendo precisamente porque lo que quieren es echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Navarra. Y eso es donde nosotros no vamos a estar nunca. En Navarra no sobra policía, no se va a ir ni un guardia civil ni un policía nacional, porque la seguridad, la policía, solo le molesta a los delincuentes, a los demás la policía nos da seguridad, y nosotros estamos muy agradecidos a la tarea que la Guardia Civil ha hecho y hace, y que la Policía Nacional ha hecho y hace en favor de la seguridad, de la libertad y de la prosperidad de esta tierra. La identidad, desde luego, es otro de los caballos de batalla en nuestra comunidad, tanto en campaña para las generales como posiblemente en la siguiente campaña. En cuestión identitaria, usted también tiene muy claro cuál es nuestra bandera y también la política lingüística, que es otro de los asuntos que diferencia de forma notable a los grupos que conforman Navarra Suma, por ejemplo, con el cuatripartito actual liderado por Barcos. Sí, porque es que el problema no es la lengua. Nosotros estamos de acuerdo en fomentar la lengua. La lengua es una riqueza de esta tierra. O sea, es una lengua que ha nacido en esta tierra y que, por tanto, por supuesto que hay que fomentar. El problema es quienes cogen la lengua y no la quieren utilizar como un vehículo de comunicación o cultural o por preservar un patrimonio de esta tierra, sino que lo quieren hacer una herramienta identitaria de construcción nacional. Y entonces no la promueven, sino que la imponen. Y entonces generan
contra derechos a los que no la hablan. Y claro, es que ninguna lengua tiene derecho a tener clientes obligatorios. Y en esta tierra hemos visto cómo de una escuela infantil se sacaba a niños para hacer hueco a una lengua. Hemos visto también en esta tierra cómo los tribunales han tenido que echar abajo OPEs porque el 71% de las plazas de esas OPEs eran en euskera, cuando la realidad de Navarra es que habla el euskera el 12% de la población y probablemente esté echando números muy altos. Dando números ya en este tramo final de nuestra conversación, señor Sayas, es verdad que las encuestas les dan 2 diputados, sería usted uno de los diputados, el señor Carlos García Adanero, 2 diputados también al Partido Socialista, el quinto está en liza, ¿no? Unidas Podemos o quizá EH Bildu. ¿Cómo van a conseguir en los días o escasas horas que tenemos por delante ese voto, arrancar ese compromiso a los ciudadanos navarros? Pues fíjese, yo creo que esto es muy importante porque, en primer lugar, creo que la gente tiene que ser consciente de lo que estamos votando, porque hay gente que piensa que estamos votando directamente al presidente de España, y lo que estamos votando son a los 5 representantes que Navarra envía al Congreso de los Diputados y a los 4 representantes que enviamos al Senado, y luego es en el Congreso donde se elige al presidente de España. Entonces, a la hora de elegir eso, más o menos un escaño, hace falta unos 45.000 votos, si tenemos en cuenta el histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más seamos capaces de sumar votos en torno a Navarra Suma, más difícil ponemos, más caro ponemos el 5.º escaño. Si abaratamos el 5.º escaño, es decir, si dividimos el voto, más opciones tiene EH Bildu de conseguirlo. Y por tanto, gente que puede votar otras opciones, a lo mejor consigue el efecto secundario, que es precisamente lo que trata de evitar, que los nacionalistas tengan escaño en esta tierra. Sergio Sayas, candidato de Navarra Suma, como saben ustedes y los conocemos mucho, dirigente de Unión del Pueblo Navarro, hasta ahora parlamentario y con intención, por supuesto, de defender Navarra en el Congreso de los Diputados. Le deseamos suerte, señor Sayas. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos hemos visto en muchos debates aquí, ¿verdad? Le deseamos, como a todos, mucha suerte y éxito, por supuesto. Pues muchísimas gracias.